Hay lugares en Estados Unidos donde el precio de una casa es tan bajo, que parece mentira. Mientras en ciudades como Miami o Nueva York comprar vivienda se ha vuelto casi imposible, en pequeños pueblos olvidados del mapa están ocurriendo algo sorprendente. Colombianos, y otros latinos, están comprando casas por precios que muchos considerarían una estafa, pero son completamente reales. Casas por menos de lo que cuesta un carro. Barrios enteros con propiedades abandonadas. Oportunidades que casi nadie está viendo, o que pocos se atreven a tomar. Pero aquí está la gran pregunta: ¿por qué son tan baratas? ¿Qué hay detrás de estos precios? ¿Y realmente vale la pena invertir en estos lugares? En este video vamos a recorrer 7 pueblos en Estados Unidos donde los colombianos están comprando casas a precios increíblemente bajos, y descubrir si estamos frente a una oportunidad única, o un riesgo que nadie te está contando. Bluefield, West Virginia. En Bluefield, una pequeña ciudad ubicada en la región montañosa de los Apalaches, el mercado inmobiliario presenta una anomalía difícil de ignorar dentro del contexto estadounidense, ya que mientras en la mayoría del país los precios de vivienda superan con facilidad los $200,000, aquí es posible encontrar propiedades desde aproximadamente $29,000, con una gran cantidad de casas que se mantienen en un rango entre $40,000 y $80,000, lo que convierte a esta ciudad en uno de los puntos más accesibles para adquirir vivienda en todo Estados Unidos. El precio promedio general de las casas puede ubicarse alrededor de los $120,000 a $140,000, dependiendo de la zona y el estado del inmueble, lo que sigue siendo considerablemente bajo en comparación con el resto del país y explica por qué compradores extranjeros, incluidos colombianos, están comenzando a fijarse en este tipo de mercados. Sin embargo, estos precios no son el resultado de una oportunidad aislada o de un error del mercado, sino de una combinación de factores estructurales que han afectado la región durante décadas, incluyendo la disminución de la actividad industrial, la pérdida de empleos en sectores tradicionales y un crecimiento poblacional prácticamente estancado, lo que ha reducido de forma significativa la demanda de vivienda. Muchas de las propiedades disponibles llevan largos periodos en venta, algunas requieren renovaciones importantes y otras están ubicadas en zonas donde el desarrollo económico es limitado, lo que genera una situación en la que comprar resulta sencillo, pero vender o rentar con rapidez no necesariamente lo es. Aún así, existe un tipo de inversionista que encuentra valor precisamente en estas condiciones, ya que el bajo costo de entrada permite adquirir propiedades sin necesidad de grandes capitales, lo que abre la puerta a estrategias como la renta a largo plazo o la compra de múltiples viviendas para diversificar riesgo, aunque esto implica aceptar que la rentabilidad no es inmediata y que el verdadero desafío no está en comprar barato, sino en sostener la inversión en una ciudad donde el crecimiento económico aún no es claro ni garantizado. Pine Bluff, Arkansas. Pine Bluff representa uno de los casos más extremos dentro del mercado inmobiliario económico en Estados Unidos, ya que los precios de las viviendas pueden llegar a niveles que, para muchos, resultan difíciles de creer, con propiedades en el mercado tradicional alrededor de los $50,000 a $90,000 y casos documentados de casas vendidas por cifras extremadamente bajas en procesos de subasta, donde algunas han llegado a costar menos de $1,000 debido a deudas de impuestos. Este tipo de situaciones ha generado un creciente interés entre compradores internacionales, incluidos colombianos, que ven en estos valores una oportunidad de adquirir bienes raíces en Estados Unidos con una inversión inicial muy por debajo de lo habitual. No obstante, detrás de estos precios hay una realidad demográfica y económica compleja que explica por qué el mercado funciona de esta manera, ya que Pine Bluff ha experimentado una reducción significativa de su población en los últimos años, con una caída superior al 10% en una década, impulsada por la falta de oportunidades laborales y el cierre de industrias que anteriormente sostenían la economía local. Esta disminución no solo afecta la dinámica social de la ciudad, sino que tiene un impacto directo en el valor de las propiedades, porque menos habitantes significa menor demanda, lo que mantiene los precios bajos de forma constante y limita el potencial de valorización en el corto plazo. A pesar de este escenario, algunos inversionistas están apostando por este tipo de mercados bajo una lógica distinta, donde el objetivo no es la revalorización inmediata, sino la acumulación de propiedades a bajo costo con la expectativa de una posible recuperación futura o el desarrollo de proyectos de renovación urbana. Sin embargo, este enfoque implica asumir riesgos considerables, ya que el éxito de la inversión depende en gran medida de factores externos como la reactivación económica y la llegada de nuevos habitantes, lo que convierte a Pine Bluff en un ejemplo claro de que un precio bajo no siempre equivale a una oportunidad sencilla, sino a una decisión que requiere análisis, paciencia y tolerancia al riesgo. Youngstown, Ohio.
Youngstown es una ciudad que refleja con bastante claridad cómo un mercado inmobiliario puede transformarse completamente cuando cambia la base económica que lo sostenía, porque lo que alguna vez fue un centro importante de la industria del acero hoy presenta precios de vivienda que resultan sorprendentemente bajos dentro del contexto estadounidense, con casas que pueden encontrarse desde aproximadamente $25,000 a $70,000, mientras que el precio promedio general se mueve alrededor de los $110,000 a $140,000 dependiendo del estado del inmueble y la zona específica. Esta caída en los valores no es reciente, sino el resultado de décadas de desindustrialización que redujeron la población de forma significativa, lo que dejó un excedente de viviendas disponibles y una demanda incapaz de absorber esa oferta. Lo interesante de Youngstown es que, a diferencia de otros mercados extremadamente deprimidos, su ubicación geográfica le da una ventaja relativa, ya que se encuentra a pocas horas de ciudades importantes como Pittsburgh y Cleveland, lo que ha comenzado a generar cierto interés entre inversionistas que buscan propiedades baratas con potencial de conexión a economías más dinámicas. Sin embargo, esta ventaja no elimina los desafíos estructurales de la ciudad, porque aunque existen zonas que han mostrado señales de recuperación, también hay barrios donde el abandono es evidente y donde la revalorización inmobiliaria puede tardar muchos años en materializarse. Desde la perspectiva de compradores colombianos y latinos, Youngstown se percibe como una oportunidad intermedia, no tan extrema como otras ciudades en declive, pero tampoco consolidada como un mercado en crecimiento, lo que implica que cualquier inversión debe hacerse con una estrategia clara, ya sea enfocada en alquiler a largo plazo o en la compra selectiva de propiedades en zonas con mayor estabilidad. En este contexto, el verdadero reto no es encontrar precios bajos, porque abundan, sino identificar cuáles áreas tienen posibilidades reales de sostener o incrementar su valor con el paso del tiempo. Detroit, Michigan, zonas económicas. Detroit es probablemente uno de los ejemplos más conocidos cuando se habla de viviendas extremadamente baratas en Estados Unidos, pero lo que muchas veces no se menciona es que estos precios varían drásticamente dependiendo de la zona, ya que mientras algunas áreas han experimentado una recuperación significativa, otras siguen ofreciendo propiedades desde aproximadamente $10,000 a $50,000, especialmente aquellas que requieren renovaciones profundas o que han estado desocupadas durante largos periodos. En promedio, el mercado general de la ciudad se sitúa en cifras cercanas a los $180,000 a $220,000, pero estas zonas económicas continúan siendo el punto de entrada para inversionistas con menor capital. La razón detrás de estos precios está directamente relacionada con la crisis económica que afectó a la ciudad durante décadas, incluyendo la bancarrota municipal en 2013, la pérdida masiva de población y el colapso de sectores industriales clave, lo que dejó miles de viviendas abandonadas y redujo drásticamente la demanda en ciertos sectores. Aunque en los últimos años Detroit ha mostrado señales de recuperación, con nuevas inversiones y desarrollo urbano en áreas específicas, esta mejora no ha sido uniforme, lo que genera una ciudad con realidades completamente distintas dependiendo del barrio en el que se encuentre la propiedad. Para inversionistas extranjeros, incluidos colombianos, Detroit representa una oportunidad con mayor potencial que otras ciudades más pequeñas, pero también con un nivel de complejidad superior, porque el éxito de la inversión depende en gran medida de elegir correctamente la ubicación dentro de la ciudad. Comprar una propiedad barata aquí no garantiza rentabilidad si está en una zona sin desarrollo activo, mientras que una compra estratégica en un área en proceso de recuperación puede generar valorización a mediano plazo, lo que convierte a Detroit en un mercado donde la información y el análisis son mucho más importantes que el simple atractivo del precio bajo. Birmingham, Alabama. Birmingham se posiciona como uno de los mercados inmobiliarios más accesibles del sur de Estados Unidos, pero a diferencia de otras ciudades en esta lista, aquí no se trata de precios extremadamente bajos por abandono total, sino de un equilibrio entre costo de vida reducido y un mercado que aún no ha alcanzado los niveles de valorización de otras zonas del país, con casas que pueden encontrarse desde aproximadamente $60,000 a $120,000 en barrios más económicos, mientras que el promedio general de la ciudad se ubica entre los $180,000 y $220,000. Esta diferencia permite que inversionistas con presupuestos moderados puedan acceder a propiedades en una ciudad que, a pesar de su historia industrial, ha comenzado a diversificar su economía hacia sectores como salud, educación y servicios. El contexto económico de Birmingham es clave para entender por qué los precios siguen siendo relativamente bajos, ya que aunque la ciudad ha mostrado señales de crecimiento, aún arrastra desigualdades marcadas entre diferentes zonas, lo que genera una brecha importante en los valores inmobiliarios dependiendo del barrio. Existen áreas con desarrollo activo y otras donde la valorización es más lenta,
lo que obliga a cualquier comprador a analizar con detalle la ubicación antes de invertir, especialmente si el objetivo es generar ingresos por renta o una futura reventa con ganancia. Para compradores colombianos, Birmingham representa un punto intermedio entre riesgo y estabilidad, ya que no ofrece precios tan extremos como ciudades en declive, pero sí una mayor probabilidad de sostenibilidad en el tiempo, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan entrar al mercado estadounidense sin asumir riesgos excesivos. En este caso, la oportunidad no está en encontrar la casa más barata posible, sino en identificar zonas con crecimiento progresivo donde el valor de la inversión pueda mantenerse o incrementarse de forma más predecible. McAllen, Texas. McAllen, ubicada en el sur de Texas cerca de la frontera con México, presenta un caso distinto dentro de este fenómeno, ya que los precios relativamente bajos de las viviendas no están asociados a un colapso económico, sino a un costo de vida más bajo en comparación con otras ciudades del estado, lo que permite encontrar casas desde aproximadamente $120,000 a $180,000 en zonas accesibles, mientras que el promedio general puede situarse entre los $200,000 y $260,000. Esta estructura de precios, combinada con una fuerte presencia latina, ha convertido a la ciudad en un destino atractivo para compradores extranjeros que buscan una transición más sencilla hacia el mercado estadounidense. A diferencia de otras ciudades en esta lista, McAllen cuenta con una economía más estable basada en comercio, servicios médicos y actividades relacionadas con la frontera, lo que genera una demanda constante de vivienda y reduce el riesgo de depreciación abrupta de las propiedades. Sin embargo, esto también implica que las oportunidades extremadamente baratas son menos comunes, y que el margen de ganancia a corto plazo puede ser más limitado en comparación con mercados más deprimidos, donde los precios son significativamente más bajos pero el riesgo es mayor. Desde la perspectiva de inversionistas colombianos, McAllen se percibe más como una estrategia de estabilidad que de especulación, ya que ofrece un entorno cultural familiar, costos relativamente bajos y una economía funcional, lo que facilita tanto la renta como la reventa en condiciones normales de mercado. En este caso, el atractivo no radica en precios que parecen irreales, sino en la posibilidad de adquirir propiedad en un entorno más predecible, donde el crecimiento es moderado pero constante. Pascagoula, Mississippi. Pascagoula, una ciudad costera en el estado de Mississippi, introduce un elemento poco común dentro de esta lista, la posibilidad de adquirir viviendas cerca del mar a precios considerablemente más bajos que en otras zonas costeras de Estados Unidos, con propiedades que pueden encontrarse desde aproximadamente $140,000 a $200,000, mientras que el promedio general ronda entre los $180,000 y $240,000 dependiendo de la proximidad al agua y el estado de la vivienda. Esta relación entre ubicación y precio resulta llamativa si se compara con otros mercados costeros donde los valores superan fácilmente los $400,000. La razón principal detrás de estos precios está relacionada con factores geográficos y de riesgo, ya que la región es vulnerable a huracanes y fenómenos climáticos, lo que impacta tanto el costo de los seguros como la percepción de los compradores, reduciendo la demanda en comparación con otras zonas más protegidas. Además, aunque la economía local cuenta con actividades industriales y marítimas, no tiene el mismo nivel de dinamismo que grandes ciudades costeras, lo que limita el crecimiento acelerado del mercado inmobiliario. Para inversionistas extranjeros, incluidos colombianos, Pascagoula representa una oportunidad particular que combina atractivo geográfico con riesgos específicos, ya que permite acceder a propiedades cerca del mar a precios relativamente bajos, pero exige considerar costos adicionales como seguros más elevados y posibles daños por condiciones climáticas. En este contexto, la decisión de invertir no depende únicamente del precio de compra, sino de una evaluación más amplia que incluye riesgos naturales, estabilidad económica y el uso que se le dará a la propiedad, ya sea como vivienda, renta o inversión a largo plazo. Después de ver estos 7 pueblos, queda claro que los precios bajos en Estados Unidos no son casualidad, sino el resultado de realidades económicas, sociales y geográficas muy distintas a las grandes ciudades que todos conocen. Algunos representan oportunidades reales para quienes entienden el mercado y están dispuestos a asumir riesgos calculados, mientras que otros pueden convertirse en inversiones difíciles si no se analizan con profundidad. La diferencia no está en encontrar la casa más barata, sino en entender qué hay detrás de ese precio. Si te interesa este tipo de contenido sobre inversiones, oportunidades en el exterior y realidades que pocos muestran, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí seguimos explorando lo que otros pasan por alto.